patrimonio cultural y un componente muy particular sobre turismo. Hablamos también del tabaco en Ambalema y Honda. Y hoy nos toca el turno, que es muy grato además, porque este es un proceso que viene desarrollando y liderando la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, que para los que están conectados en la plataforma virtual, les contamos que este es un museo que hace parte de la red de museos del Ministerio de Cultura y que, pues como su nombre lo indica, hace referencia de alusión a Alfonso López Pumarejo. Desde allí se ha venido liderando un semillero de investigación que, si bien no es una universidad ni es un ente educativo, hay un colectivo allí de ciudadanos y de sociedad civil impulsada por la Casa Museo que ha venido ahondando, investigando sobre temas muy relevantes para nuestra región. Y en este caso, el día de hoy, pues tenemos el privilegio nosotros de poder tener esta conferencia que la van a hacer de manera colectiva este grupo, este semillero de investigación, y que tiene que ver puntualmente con las trilladoras, con todo ese patrimonio industrial que hoy en día queda. Seguramente en nuestras calles uno por donde pasa ve algunas edificaciones de grandes volúmenes, de grandes alturas y se pregunta qué pasó allí o qué era allí. Casi siempre la pregunta de quienes visitan nuestras ciudades es allí qué quedaba, allí qué quedaba. Y nuestra respuesta siempre es o la fábrica de cerveza de su momento, o la trilladora de la familia no sé quién, o siempre haciendo alusión a un desarrollo económico, industrial, a un momento histórico que tuvo la ciudad de Honda, pues muy prolífico también en términos de su economía. Entonces, este semillero, pues hoy nos va a compartir la investigación que ha venido desarrollando. Este es un tema no acabado, por supuesto, es un tema que está en investigación, que está en proceso, que está en desarrollo, pero lo que queremos compartir con quienes están acá y quienes están virtualmente, en el marco de este seminario que desarrollamos con la Universidad de Ibagué y con la Universidad del Tolima, es mostrar los avances y por dónde va esta ruta de este semillero de investigación. Así que le voy a dar la palabra a Jorge Rodríguez, primero para que nos cuente un poco sobre este semillero. Jorge Rodríguez es el director de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, así que muchas gracias a todos los que están acá presentes y a quienes se conectan en la plataforma virtual. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Gracias por la invitación a la Casa Museo Alfonso López Pumarejo y al grupo, que es un grupo que es bastante diverso, como ustedes van a ver y lo van a ver hoy. Y seguramente lo van a encontrar también cuando revisen nuestro sitio web. Un sitio conformado por muchas personas de Honda que tienen diferente origen, que tienen diferentes formaciones, que tienen edades diferentes. La ubicación también de residencia en Honda es muy diferente, pero justamente los une un interés por mostrar, por investigar, por conocer el entorno de lo que ha sido el patrimonio de este pueblo, pues que es absolutamente importante para el país, pero un patrimonio particular, que es el patrimonio industrial, dada la trayectoria que tiene este municipio también importantísimo en toda la historia del país, como un lugar donde se desarrolló un comercio muy importante, una industria no menos importante, y que merece que se haga esa investigación justamente para documentar y para poner en valor toda esta memoria. Lo primero que les quiero contar es que pues los museos tienen una misión dentro de su tarea, tienen que investigar, ¿no? Tienen que investigar, por ejemplo, sobre las piezas que tienen, si hay una pieza determinada arqueológica o un objeto de alguna persona. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos muchas fotografías y muchos materiales relativos a la vida y la obra de Alfonso López Pumarejo. Nosotros hacemos investigación sobre esas piezas y sobre el entorno de Alfonso López Pumarejo. Y haciendo esa tarea, comenzamos a encontrar que tanto López Pumarejo como su padre, Pedro Aquilino López, y su abuelo también, fueron todos personas que eran muy industriosas, es decir, que siempre tuvieron en su actividad, en su sangre, la idea de desarrollar una industria que fuera importante para el país, que vinculara a muchísimas personas y que generara riqueza. Eso hace parte, pues, como del ADN de estas tres generaciones. Entonces, comenzamos a indagar sobre ese tema y encontramos bastante relación entre el patrimonio industrial hondano y este patrimonio que significa toda la tradición de la familia López y particularmente de Pedro A. López y Alfonso López Pumarejo. Entonces, a partir de ahí, pues comenzamos a hacer esta labor, este proyecto que se denomina Industrioso. Para comenzar y para contextualizar un poco sobre este tema, nosotros venimos trabajando también en esta tarea pues con diferentes aliados. Uno muy importante
es el Centro de Historia de Honda, básicamente liderado por el profesor Tiberio Murcia. Entonces, quiero invitarlo para que nos cuente un poquito, nos contextualice un poco sobre justamente el título de esta charla, de algunas evidencias de patrimonio industrial que hay en Honda. ¿Profe? Gracias, Jorge. Buenas tardes para todos. Como decía Ángel, no pasea por la ciudad oriente, occidente, norte, sur, empieza a encontrar edificaciones y ni idea de qué era, o qué hubo. Entonces, a finales del siglo XIX, cuando llega la industrialización a la naciente República de Colombia, y Honda es el nodo, Honda es el ombligo para poder conectarse tanto con el sur, tanto con el oriente, tanto con el occidente, tanto con el norte. Obliga a que los inversionistas, a que los empresarios de diferentes nacionalidades, alemanas, inglesas, mexicanas, franceses, se ubiquen en la ciudad. Es así como Casa San Pedro Hermano, la cual es un emporio de esa época, a finales del siglo XIX, que tiene contactos con Londres, con Nueva York. Y luego cuando ya empieza el auge del café, pues se hace necesario que haya en el lugar indicado para poder tostar, para poder trillar, poder darle como una forma de poder importar, pero importarla con la facilidad. Son tantas trilladoras que hay. Hoy se está cumpliendo 105 años de haberse instalado la energía eléctrica en Honda. Y vuelve dentro de ese trabajo que se viene desarrollando. Y empieza uno a observar que los ingleses llegaron por las minas de oro y las minas de plata. Los alemanes llegaron con sus barcos a vapor y vuelven los ingleses con las líneas férreas. Entonces Honda, al ser el ombligo de la República de Colombia, se instala. Entonces, alguien que venga de los llanos, alguien que venga de Tunja, alguien que venga de Santa Fe de Bogotá, de Oriente o Occidente, debe llegar acá. Y es aquí donde empieza a embarcarse. En la época hasta Cartagena, luego hasta Barranquilla, y de Barranquilla usando el océano Atlántico para los mercados internacionales. Llega ese flujo de industriales. Entonces, obvio, la presencia inglesa, la presencia alemana, un papel relevante, empiezan a desarrollar la industria en el centro del país. Eso siempre, vamos como la ciudad del tubo, ¿no? Tuvo la primera planta eléctrica, tuvo la primera planta telefónica, tuvo esto, tuvo su línea férrea. Y este engranaje, pues, contribuyó para la economía de Colombia en esa época. Y el café sí que es cierto, porque nos narraban que eran más de 10.000 mulas descendiendo de Manizales hasta San Sebastián de Mariquita, y luego pues tenían que traerlas hasta Honda, y ya cuando los ingleses empiezan a empoderarse, entonces ya nos dan con la línea férrea y nos dan con el cable, incluyen el cable, y además ascendiendo un poco a Ambalema con el tabaco, luego a Ibagué. Entonces esa mentalidad industrial que nos dejaron los ingleses, fabuloso, y eso permitió el desarrollo de la ciudad. Ya tenemos planta eléctrica, ya teníamos energía eléctrica propia, que fue la que impulsó toda la industria. Y aquí, es obvio. Por eso, había molinos de trigo, había trilla de maíz, pero la más relevante, la más importante, era la trilla de café. Por eso, imagínense, haber contado con cuatro consulados,
el inglés, el francés, el estadounidense y el español. ¿Sí? Son del siglo XX, finales del siglo XIX, que contaba con su lado inglés y británico. Allí en la Plaza América estaba don Henry Halland, y ahí empezaron a trabajar y a conectarse, a mostrar el impulso y a negociar. Entonces ya como va descendiendo el oro, va descendiendo la plata, pues ya entra directamente lo que tiene que ver en la parte natural con nosotros. Y por eso a lo largo y ancho de la ciudad encontramos los buques. Pues el primer barco a vapor que llegó a Honda fue en 1854, que cuando Bolívar firmó con Juan Bernardo Elbert para que se le trajera hasta aquí, esta Honda, los barcos de esa época, 1828, no llenaban los requisitos. Por eso se cortó ese contrato. Luego llegó Montoya, luego llegó Módica, llegó con una cantidad de personas para ver si había esa comunicación con los barcos a vapor. A partir de 1854. Y un alemán estadounidense, Alejandro Welbecker, un papel indispensable. En 1875 pudo atravesar los raudales rápidos de los altos, que paró la navegación del Río Grande de la Magdalena. Y en 1875 pudo llevar un pequeño barco a vapor llamado Moltke, y lo llevó hasta, demostrando de que sí se podía navegar río arriba, hacia el sur. Entonces, esa parte es indispensable. Y ahí empezó la navegación y empezaron a crecer puertos. Por eso cuando vamos al norte observamos ese gran puerto que dejó en la primera magistratura Alfonso López Pumarejo, ese muelle. La gente dice, ¿cómo ver un muelle de esta talla, de esta calidad? Y frente a otro, pero el que más llama la atención es el muelle de Caracolí. O hacia el sur, en la Rascaplumas, donde hubo 3 bodegas, la Vázquez, la Popular, entre otras, en donde recogía toda la carga que provenía del sur. Y antes era tabaco, pues tabaco. Era café, y así sucesivamente. Luego descender. Los ingleses impulsaron mucho el ascenso con los famosos winches. Los winches son unos aparatos que lo aferran al buque o al barco y empiezan a ascender. El barco va subiendo y el winch lo va recogiendo hasta que lograba superar salto y ahí continúa. Entonces, por eso, luego cuando ya la línea férrea, pues permite que la carga se baje, se descargue en Caracolí y luego se cargue en la Rascaplumas o viceversa. Y los barcos puedan subir pues sin ninguna carga, porque dentro de las narraciones existen una gran cantidad de acontecimientos, de hechos, de relatos de los naufragios de los buques. En una u otra forma, si no quedaban en Roncoy, quedaban en Aventura o quedaban en el sector de Arrancaplumas. ¿Por qué? Porque hay que meter la máquina a todo vapor. A todo vapor debía de estar esa máquina. Y esto hizo pues, que los ojos del mundo, no los ojos de Colombia, los ojos del mundo, el Banco Alemán antioqueño, de don Adolfo Hell, Adolfo se vinculó mucho con la ciudad. Jefe que tuvo cerca a Méndez una finca llamada Bremen Santelema. Ellos ya comercializaban ganado. Es el ganado en cuanto a producirse, y los alemanes empezaron a jugar ese papel relevante y Honda con los alemanes. Además, alguien nos decía que porque hoy el barrio por ejemplo, se llamaba Playa de Brujas. Nosotros con la leyenda que había brujas. No tiene nada que ver con eso. Sé que los alemanes, lo último que ven, bueno, guardando las proporciones, ¿no? Lo último que ven cuando salen de Europa en Bélgica es el puerto de Brujas. Entonces esos alemanes cuando salieron de Playa de Brujas, pues el puerto que hoy está el barrio Pueblo Nuevo, ellos salían y lo último que veían era la bodega,
donde hoy en día está el Museo del Río, pero lo llamaron Playa de Brujas, como que diciendo, esto es lo último que vamos a ver ahora de aquí hacia el sur. Entonces, esa parte de los alemanes estuvo. Ahora, la creación de las empresas cerveceras, Macaulan, allá en el Retiro, Macaulan tuvo su fábrica de cerveza, Don Páramo, hubo en Honda una variedad de fábricas de cervezas y de gaseosas a lo largo y ancho que, pues, que se producían en la ciudad y se vendían en, en la cordillera, no en otros pueblos cercanos que iban naciendo, porque Dorada, que hoy en día nos doblan habitantes, o los quintuplen habitantes, está hasta ahora naciendo. Se llevaba hacia Guadua, Villeta, Dorada y hacia la cordillera. Entonces ya empiezan a verse la industria en la ciudad. Y esa industria se complementa luego con la parte aérea, con el aeródromo Ernesto Samper Mendoza, que permite que vengan directamente a Barranquilla, Puerto Berrío, Honda, y luego de Honda van partiendo hacia Flandes, y de Flandes se trifurca hacia Ibagué, hacia Neiva o hacia Santa Fe de Bogotá o hacia Bogotá. Entonces, todo ese engranaje que nos dejaron los extranjeros con buen aporte de los inversionistas colombianos, uno empieza a observar cómo hasta los barranquilleros llegan aquí y tienen esa historia, hay que narrarla un día de esto, mi estimado Rodrigo Valencia, ese vínculo entre Barranquilla y Honda, hasta el hecho de que todavía mucho barranquillero, mucho nano vive en Barranquilla y mucho barranquillero tiene sus ancestros en Honda, porque fue esa comunicación que hubo en la navegación, en los barcos, en los buques a vapor que llegaban acá. Y se iban quedando e iban, eh, iban que, pues, facilitando todo el proceso, todo ese andamiaje que existió para hacer a Honda, al Tolima y a Colombia Grande. Entonces, eso a grosso modo. Ahora más adelante van a observar ustedes lo que se está haciendo desde el semillero de historia, que esto es un abrebocas, porque uno queda aterrado de las cosas hermosas que nos dejaron, que nos dejaron y que, pues, es parte también de ese impulso de la nueva industria que se llama el turismo. Como ven ustedes, pues la riqueza del patrimonio industrial hondano es enorme, muy diversa y muy gigantesca, ¿no? Entonces, les vamos a mostrar ahora una faceta que es la que nos ha interesado en principio de toda esa gran diversidad y sobre la cual hemos concentrado nuestros esfuerzos. Es un trabajo que se ha concentrado en una página, ustedes la pueden consultar en este momento, que se llama industriosos.com. Entonces, les voy a mostrar un poco la estructura y hacer algunos comentarios muy breves, porque ustedes igual lo podrán mirar en cualquier momento. Aquí hay una serie de documentos, de temas. Digamos, esta primera parte acerca del semillero es donde mostramos por qué este trabajo se desarrolla desde la Casa Museo Alfonso López Pumarejo. Hablamos un poco de la parte de la metodología que hemos venido desarrollando. Y en la siguiente sección están los temas, digamos, los temas gruesos que se han comenzado a trabajar, ¿no? ¿Qué queda de la industria de la trilla, de las trilladoras de café en el caso de Honda? En un momento les vamos a mostrar unos nuevos avances que tenemos, como de nuevos hallazgos y nuevas evidencias que queremos compartir con ustedes. El tema del café y la geografía es una contextualización de la industria del café, pues en Colombia, en el mundo, del momento que llega la industria del café a Colombia, llega el café, se convierte en una industria muy promisoria, que genera una gran riqueza, y cómo se va concentrando en diferentes regiones del país y se concentra algunas de esas actividades también en Honda. El tema de la industria cafetera hondana, pues muy relacionado con este tema anterior que les decía. Un elemento también muy importante, que es el de la participación de las mujeres en la industria de la trilla del café, que como ustedes encontrarán allí, pues fue muy importante. Todavía afortunadamente tenemos muchas personas, muchas mujeres que trabajaron en estas industrias en algún momento, y con las cuales hemos recogido una gran cantidad de
evidencias y de relatos que aparecen en la parte derecha, donde aparecen estas entrevistas. Esa sección está fundamentalmente dedicada a estas mujeres que trabajaron. Doña Silvia Castañeda, que también es una usuaria permanente del museo y que trabajó en una de las trilladoras en la parte administrativa. Doña María Flor González, que también durante una parte amplia de su vida se dedicó a la coordinación de personal. Doña Miriam Rico, que nos acompaña en este momento en la Casa Municipal Alfonso López Pumarejo, en el área de servicios generales. Ella fue escogedora en la trilladora Santa Elena. Y también doña Hilda Cortés, que no es un video, es un audio también en el que nos cuenta su experiencia. Y con don Alberto Gómez, que es la entrevista más extensa que tenemos en este momento, donde nos cuenta toda la historia de la trilladora Los Andes, una historia bastante interesante, muy rica, también por todos los altibajos que tuvo. Don Alberto, pues con una memoria absolutamente prodigiosa, nos va contando en detalle cómo fue toda esta historia de esta trilladora en particular. Esa es como la estructura general que tenemos en la página. Y una cosa también que me parece importante destacar es que, pensando un poco en la metodología, que aplicamos muchísimo los elementos de la investigación-acción participativa, ya propuesta hace mucho tiempo por Franz Gordon, y que nos ha dado muchísimo lujo para todas estas actividades. Muchos materiales que aparecen acá son inéditos, nos los han facilitado las familias, las personas que trabajaron en estas industrias, y las imágenes que van a encontrar aquí, buena parte de ellas o son tomadas por nosotros en las visitas que hemos hecho a las trilladoras, o son de las familias, de las personas que trabajaron, que tuvieron alguna vinculación y que muy generosamente nos han facilitado esos materiales para mostrar también más en detalle y de manera muy gráfica cómo funcionaba la industria de la trilla. Pero bueno, hemos hablado de trilla del café, ¿no? Como una industria, y algunos de ustedes se preguntarán en qué consiste eso de trillar café. Doña Cindy les va a contar con un video, con una pequeña introducción y un video en el que queremos mostrarles qué es eso de la trilla, de lo que hemos venido hablando desde hace un rato. Muy buenas tardes para todos los presentes y los que nos están acompañando por nuestra red del Banco de la República. Bueno, ¿qué es trilla? ¿Qué les suena a ustedes como trilla del café? Bueno, trilla. ¿Alguien? Perfecto. Yo pensé que iba a decir la trilla cuando nos pegaban los papás, que la trilla, sí, la trilla. No, mentiras. Bueno, exacto. La trilla del café consiste en quitar la cáscara del grano, volverlo pergamino, hasta transformarlo y clasificarlo, que lo hacían nuestras escogedoras, o las personas que nosotros llamamos acá en Onda, las escogedoras. Hoy en día lo hacen mecánicamente, luego lo vuelven excelso y ahí lo empacan en bultos de 70 kilos para luego ser exportados. ¿Exportados por dónde? Anteriormente en Onda, por nuestros puertos, sobre todo el puerto de Caracolí, y de allí salían para el extranjero. Gracias a una alianza que está haciendo la Casa Museo Alfonso López Pumarejo con Señal Memoria, pudimos acceder a un material que dura 26 minutos. Aquí hicimos un pequeño corte de 1 minuto para que ustedes puedan observar el proceso desde la trilladora Chinchiná. Entonces, el proceso de trilla del café. Gracias por acompañarnos. Luego de vaciar el café se va a través de ese elevador y se distribuye a cualquiera de los hilos. De esos hilos se va por el tornillo sin fin a la parte de la trilla. El café, cuando es recibido en la planta, ocurre un proceso de trilla donde el café pierde la cáscara. Posteriormente, el café se clasifica por tamaño a través de unas mallas. Luego, el café se clasifica a través de unas bandas, de unas zarandas, y se clasifica por densidad.
Luego el grano se clasifica por peso y posteriormente se clasifica por color. Luego, es empacado en bultos de 70 kilos para ser despachados a los puertos del país, de donde sale el café a los principales mercados del mundo. Bueno, este es el proceso, grosso modo, de la trilla del café. Muchas industrias funcionaron aquí en Honda. Vamos a ver una línea de tiempo que ha preparado Laura González. Laura, olvidé decirles que Cindy es nuestra gestora de colecciones de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo. Laura González es la monitora de educación y ella ha preparado esta línea de tiempo particular sobre una trilladora que fue muy importante en Honda, que es la trilladora de Los Ángeles. Bueno, muy buenas tardes. Acá tenemos una breve línea del tiempo, haciendo un ejercicio de poder recoger algunos pasos y hacer una memoria, si se quiere, colectiva de lo que pasó en Honda. Y iniciamos con los Molinos San Pedro. Esta creación data de 1912 con Pedro Aquilino López Medina, gran empresario, exportador de café también. Otro dato importante, Comité de Cafeteros del Tolima para 1928. La dinámica cafetera, digamos que no se había volcado todavía hacia el Tolima, pero ya estaba teniendo un ejercicio importante. Y pasa algo muy curioso y es que dentro del registro que tiene la federación, en algunas entrevistas de algunas personas, cuentan, por ejemplo, que se acordaban de Honda o sabían de Honda porque le llamaban como el gran planchón o la gran playa de secado de café. Pero pues la gente no tiene, digamos que, mayor recordación o un dato, digamos, más específico de lo que ocurría en Honda. Luego damos seguimiento a la trilladora Merino Hermanos en 1934. Digamos que lo que ven ahí en la imagen es pues, la certificación de cuál fue el registro y bueno, dónde se hizo y todo lo demás. La idea es que ustedes también puedan visitar la página para seguir de cerca pues, el registro. Luego aquí aparece entonces, digamos que ese gran, digámoslo así, precursor o digamos, empresario también, que es el señor Hernán Gómez Londoño. Él entonces nace el 22 de abril de 1973 en Salamina Caldas en 1937. Y bueno, ahí empieza como ese gran recorrido también de padres trabajadores con el tema del café. Tenemos la venta de productos de exportación para Estados Unidos y Canadá. Esta es una especie de nota donde, si podemos abrirla, por favor, quisiera destacar que el café, el caucho, bálsamo de Tolú, barbasco, cueros y pieles, dividiri, maderas tropicales, sombreros de paja, tabaco, tortas de oleaginosas, agua, aceites de copiaba, cacao, laca, corteza de quina, entre otras, aparecen, digamos que uno de los productos para Estados Unidos y Canadá de exportación. Tenemos la constitución de la sociedad anónima denominada Schaffer-Klausmann en Colombia, digamos, una compañía, una empresa que se dedicaba a comprar y a vender café. También tenemos acá en 1946 lo que, digamos, apareció como rastreo en un primer momento, porque pues esta línea del tiempo cada vez era más grande, es la constitución de la sociedad denominada Trilladora La Reina, tipo de entidad limitada, domiciliada en el Fresno. No hay una, pues sí hay, pero todavía no hemos llegado ahí. Tenemos Merino Hermanos Limitada, el 4 de noviembre de 1952, y luego ya aparece el joven Hernán en 1956, llega al Valle del Cauca con una, digamos, historia resumida de que este personaje, este hombre, quería casarse y
sus padres se enteraron de esta noticia y lo que hacen es que lo envían al Valle pues, del Cauca a trabajar con temas relacionados al café. Y bueno, ahí se va tejiendo también otro pedazo de la historia. Aparece la trilladora del Carmen en 1956, la tostadora York Limitada en 1956, tostadora Super Honda en 1956 y tenemos Almacenes Generales Depósito de Café S.A., Alma Café en 1956. El objeto de la sociedad será el depósito, la conservación y custodia, el manejo y distribución, la compra y venta por cuenta de sus clientes de mercancías y productos de procedencia nacional y extranjera, en especial de café y demás productos agrícolas o de bienes, mercaderías y productos. Alma Café. Listo, en 1970 llega Hernán Gómez Londoño a la trilladora Los Andes, que para aquella época no tenía ese nombre. Pasa algo bien curioso y es que, digamos, que fue, bueno, anterior a la llegada de Hernán Gómez, la tenía una firma inglesa. Ese también es otro dato adicional que tendremos en la nueva investigación, porque tuvo más o menos unas 5 o 6 personas que manejaron la trilladora antes de Hernán Gómez Londoño. Aparece el registro de su creación el 7 de junio de 1973 y luego aparece una carta que es bien bonita, diría yo. Es una solicitud de exportación que se le hace a Hernán Gómez Londoño en 1989. Me gustaría hacer una lectura rápida de lo que aparece allí. Y dice así, me voy a ubicar por este lado. Washington, mayo 30 de 1989. Apreciado Hernán, deseo que al recibo de la presente te encuentres bien y en la misma forma todos los tuyos a quienes hacemos llegar nuestro cariñoso saludo. El sábado pasado regresé de un viaje de estudios por algunas ciudades del oeste americano y en San Francisco tuve la oportunidad de conocer al coronel del ejército americano, Juan R. López de la Cruz, quien está interesado en importar café de Colombia para venderlo aquí en los Estados Unidos, razón por la cual te mencioné a ti y quedé comisionado para adelantar las conversaciones al respecto contigo. Por tal motivo, requiero que me contestes en forma urgente y poderle tener oportunamente una información a él. Bien que se pueda adelantar el negocio contigo o no, la persona que tú selecciones. Se requiere lógicamente una persona de entera confianza. Yo le manifesté que por ti le respondía plenamente, pero en caso que tú no pudieras hacer el negocio, era muy seguro que estuvieses en capacidad de indicar un exportador serio y responsable. El citado coronel se encuentra en servicio activo, pero es muy posible que se retire en un tiempo relativamente corto. Es un cubano nacionalizado en Estados Unidos y ya tiene la experiencia en este negocio y solo requiere una información detallada básicamente sobre lo siguiente. Tipo de café que se exportaría, precio de exportación, sistema de exportación, incluyendo puerto de embarque y puerto de llegada, cantidad de sacos disponibles para exportar, esta capacidad de compra hasta 200,000 sacos, forma de pago y otras condiciones. Está dispuesta a viajar hasta Miami para entrevistarse con el exportador, preferiblemente tú, o en el último caso hasta Colombia para ultimar detalles. Y bueno, tiene segunda parte que también pueden ir a observarla cuando toda esta información esté consolidada en industria. No se puede ver. Me gustaría que podamos ver como la estampilla original. Bueno, es una carta que atesoran bastante. Acá hay una incidencia, por decirlo así, y es que todavía estamos siguiendo el paso en quién contestó esta carta, porque Gómez sufre un accidente y no sabemos qué sucedió después de que recibieron esta carta. Les iremos contando también. La trilladora Los Andes. Ah, sí. Como, como anteriormente les había dicho, la trilladora Los Andes pues tuvo otras razones sociales, estuvo digamos que
a cargo de otros personajes. Sociedad Comercializadora Internacional, Compañía Cafetera Manzanares, pues fue una de esas también, y Compañía Cafetera de Manzanares también. Estas dos se fusionaron, perdón, y después más adelante se crea la Sociedad Comercializadora Internacional, Compañía de Santander. Otra. Tenemos Trilladora La Reina, 2001, con esta matrícula mercantil que aparece allí, y creación de Coffee Trading para el año 2018. Esta es como prácticamente la última etapa antes de cerrar la trilladora Los Andes. Lo que hicieron fue como trillarle un café pues a un privado. ¿Ya? Y este documento que ustedes ven acá hace parte de una inspección cafetera. Darle Este es un documento del 2008 y dice: señores Alma Café, Buenaventura, apreciados señores, nos permitimos informarles que la Oficina de Calidad de Café en Puerto rechazó los siguientes lotes. Y bueno, ahí describe esto un poco como para saber cuál era también el proceso que se hacía. La siguiente imagen aparece un cuadro que era el resumen que tenían algunas trilladoras, obviamente, digamos que siguiendo al pie de la letra que les pedía la Federación Nacional, pero este es un ejemplo de lo que tenía que tener para luego en una credencial oficial donde iban marcados los bultos que se iban a ir a evaluar, pues tenían algunas condiciones que aparecen acá. Dice análisis físico y sensorial de los lotes a exportar trilladora Los Andes, bueno, fecha de producción, los números de sacos, está entonces la malla, esto que me pareció importante, que hace parte de la granulometría. Esos pulgadas que aparecen ahí eran como por donde pasaba el café, la dimensión de la malla, para que así se fuera, digamos, filtrando el tipo de café. Tenemos aspecto físico, excelente, bueno, regular y malo. La humedad general no podía superar el 12% y tenemos una catación general donde pues acá hay unas siglas que están con una digamos, significación, vin de vinagre, fru de fructuoso sabor a fruta, ter de terroso, F de ferroso, ¿sí? Perdón, STI de stinker y Q de químico. Los atributos del café: intensidad del sabor, amargo, cuerpo, sabor residual, acidez y otros. Entonces, y aquí aparece entonces el cierre de la trilladora Los Andes para el año 2010, antes y después de este lugar. Y ahora sí, vamos a responder a la pregunta de dónde queda ubicada la trilladora Los Andes. Ah, bueno, pero no todos. Entonces, con nosotros, Natalia. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, el momento esperado, pues, ¿dónde están ubicadas las trilladoras de café aquí en el municipio de Honda? Me voy a sentar, pues, para irles ubicando, hacer el recorrido, para que ustedes puedan, digamos, comprender, digamos, cómo de la ruta. Bueno, como vemos aquí, he trazado una ruta y es la de las trilladoras de café, pero además están también
tal el depósito de Almacafé y también los puertos de Arrancaplumas y el puerto de Caracolí, que quise señalar incluso también la antigua estación de ferrocarril. Esta sería como la ruta que conecta, o sea, nos llegamos incluso a los puntos que queremos estar, ¿sí? La idea es poder hacer como una ruta del café. Acá en el municipio incluso hay algunas partes, digamos, algunas trilladoras que pues no pudimos identificar muy bien, pero pues digamos con lo que hemos ido averiguando, pues digamos que colocamos la información ahí. Claramente esta información va a ser insertada en la página de Industriosos, ¿sí? Y después se irá actualizando la información y pues digamos algunos puntos importantes también de las trilladoras. Bueno, nuestro punto principal es la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, que la encontramos aquí, digamos en esta ruta, encontramos aquí la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, que pues como bien sabe, la casa del expresidente, donde vivió hasta los 7 años el expresidente Alfonso López Pumarejo, y aquí encontraremos una pequeña descripción y con la foto que aparece, que pues, digamos ustedes podrán evidenciar en el momento que vayan a entrar allí a la página. Bueno, después de eso, ¿a dónde nos dirigimos? Nos dirigimos hacia la zona norte, claramente volteamos a mano derecha, en el cual bajamos la cuesta y nos encontramos con la trilladora Gualí. La trilladora Gualí, pues claramente aquí hay una pequeña descripción para que las personas sepan, pues, digamos, más o menos de qué, digamos, la historia de la trilladora. También pueden evidenciar algunas fotos. Bueno, digamos que aquí podrían evidenciar algunas fotos también de las trilladora. Pues, mira, aquí es una foto que hicimos, que tomamos ahí dentro de la trilladora, que tuvimos la oportunidad de poder entrar. Y también nos encontramos con, digamos, más o menos cómo está la infraestructura de la trilladora Gualí. Luego seguimos nuestro camino hacia la trilladora, al frente, damos unos pasos y diagonal encontramos la trilladora Bodega Sur, ¿sí? Pues digamos que aquí no tenemos una descripción, pues porque estamos haciendo las investigaciones para poder, digamos, poder insertar esa información ahí mismo en el mapa. Esa es la trilladora Bodega Sur, que queda cerquita a la trilladora Gualí. Bueno, después nos dirigimos hacia pues, digamos, aquí vemos nuestro río Gualí, que digamos se divide acá con el río Magdalena, ¿sí? Hay una división, pasamos por el Puente Negro, ¿sí? Nos dirigimos hacia la zona norte. Por toda, nos seguimos derecho, incluso pues pasamos debajo del puente Agudelo, el puente Luis Ignacio Andrade, disculpen, y asimismo pues nos dirigimos, o sea, hacemos un largo recorrido, pasamos también, subimos por la Cuesta de la Popa y luego nos dirigimos al barrio de Santa Bárbara, en donde vamos a encontrar más adelante, ya cerca al barrio obrero y a la Arenera, nos vamos a encontrar con la trilladora Bogotá. Está un poquito, listo. Esta es la trilladora Bogotá. Como pueden decir, me imagino que muchos han pasado y dirán, pues, que digamos, esta infraestructura que esto fue la trilladora Bogotá. Pero se olvidó, me omití una cosa muy importante, que antes de llegar a la trilladora Bogotá nos encontramos con lo que nos ha explicado nuestra compañera Laura, la Almacafé, que queda mismo por el barrio Santa Bárbara también. Aquí encontramos una pequeña descripción de este inmueble, ¿sí? Y bueno, ya cuando llegamos a la trilladora Bogotá y nos devolvemos, encontramos Alma Café, nos devolvemos hacia el sur, ¿sí? Donde vamos,
encontrar una parte muy importante y es las trilladoras las cuales estamos hablando, que era la trilla. Cuando seguimos el camino nos vamos a encontrar con la trilladora Los Andes. Digamos que ya mi compañera como ha hecho la descripción acerca de esta trilladora, queda en el Alto San Juan de Dios, cerca a Humbeto. También enseguida nos encontramos con lo que fueron los molinos de San Pedro. Los molinos de San Pedro, que es la trilladora La Reina, ¿sí? Digamos, encontramos aquí una pequeña descripción de lo que eran los molinos de San Pedro. ¿Sí? Los molinos de San Pedro, encontramos la foto de lo que era antiguamente los molinos, que esa era del señor López, papá de Alfonso, y encontramos luego, nos vemos con la, digamos, como se veía después, como trilladora La Reina. Luego nos encontramos, o sea, seguimos. A ver. Después nos dirigimos a la zona sur, seguimos nuestro camino, pasamos el Puente López, encontramos con la plaza de mercado y luego hacemos un camino, o sea, siempre un poco larguito, para dirigirnos a otra trilladora. Que es la trilladora Santa Elena, que se encuentra antecitos del colegio Pumarejo, el Colegio de Institución Educativa Alfonso López Pumarejo. Nos encontramos con esta trilladora que queda ubicada hacia el barrio Santa Elena, digamos que sí, la vía nacional, vía Mariquita, la vía Ibagué. Encontramos la trilladora Santa Elena. Bueno, esta es la entrada a la trilladora. ¿Sí? Bueno, este aquí es una parte, digamos que ahí vemos, digamos al frente está el colegio Pumarejo. Así quedó, esos son los vestigios que quedó de la trilladora. Y aquí, pues, digamos, termina nuestro recorrido, pero algo que quiero resaltar también, que, digamos, es que también, digamos, quería hablarles después, era, digamos, que cuando encontramos en el Alto San Juan de Dios, nos encontramos también con la antigua estación de ferrocarril, que, pues, digamos que es un punto muy importante también, para resaltar, y además, pues, claramente, cómo nombrar nuestros puertos, que son el puerto de Caracolí, ¿sí? Aquí nos vamos a encontrar con una pequeña descripción de este puerto. Y luego, esto quedaría hacia la zona norte y luego nos dirigimos a la zona sur, donde nos vamos a encontrar con el puerto de Arrancaplumas. Que esta es una antigua foto de los buques que estaban en el puerto. Y digamos que algunas fotos que, pues, digamos que Google Maps también reconoce. Sí, ese es el mirador, sí. Sí, el puerto de Arrancaplumas. Aquí, pues, digamos que hay unas fotos que nos muestran algunas personas que Google Maps nos reconoció, pues, digamos que hay fotos. Y, pues, ya así, pues, ahí terminaría el recorrido. Y, pues, la idea es poder tratar de identificar y encontrar más, digamos, algunos trilladoras, algunas que, pues, digamos, hay sitios que cambiaron,
pues digamos, hay un negocio, pero ahí quedaba un tal trilladora, ¿sí? Pero nosotros, pues la idea es como tratar de identificar y encontrar también la historia de esa misma trilladora, lo que es lo importante. La idea es el poder seguir alimentando esto, pero está claramente, como le explicaba en la página de Industriosos, digamos, la idea es insertar este mismo mapa para que entonces la gente encuentre cuál es la ruta del café acá en el municipio de Honda, Tolima. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo les ha parecido hasta el momento? ¿Vamos bien? Sí, qué chévere, qué fascinante todo este maravilloso mundo del patrimonio industrial, ¿no? A veces se tiende a pensar que el patrimonio industrial es eso, infraestructuras, máquinas, transporte, mucho dinero, mercancías que están circulando, que se producen, que se transforman. Eso es buena parte del patrimonio industrial, pero parte también del patrimonio industrial son las personas, las actividades que desarrollan en medio de ese patrimonio industrial. Vamos a mostrarles un video muy breve, un par de minutos, de una persona que justamente desarrolló buena parte de su vida, 17 años, trabajó en Alma Café, lo vieron en las presentaciones anteriores, es que fue la principal bodega donde se almacenó café durante bastante tiempo, y vamos a mostrar entonces la labor de un cotero que trabajó allí durante todo este tiempo en Alma Café. De los 17 años corriendo bulto ahí. Se descargaron los camiones con café ahí en Almacafé. Pergamino, Excelso. Ahí volví hasta que se acabó Almacafé. Venía café de Celso, de Pereira, Armenia, Cartago, eran 30, 40 mulas que llegaban en el día. Y ese café cuando no había los vagones del ferrocarril se lo llevan para Santa Marta, había que descargarlo todo ahí. Había mucho trabajo, mucho. Y la tonelada era a 20, cuando yo entré era 20 por la tonelada. Porque era más barato echarlo en el ferrocarril que no es mula para Santa Marta. Todo lo traen hasta acá y ahí lo echaban en el ferrocarril para Santa Marta. En el ferrocarril. Habían dos cuadrillas. Una de unos carros viejos que les decían la flota humo. La flota humo. Y la cuadrilla de aquí de Almacafé, la de los coteros también, pero no tenían seguro, no tenía nada. La de patio, esa era la cuadrilla de patio, y estaban los hijos de Almacafé. 3 cuadrillas había. En ese tiempo, don Joaquín Sánchez era el gerente de Almacafé. Este señor murió de un infarto ahí, plata, lo que ganaba uno, porque todo era barato en ese tiempo, bro. Bueno, eso es así a grosso modo lo que se está haciendo desde el semillero de historia de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, pues con el apoyo de Cindy, Laura, Natalia, Jaime. Bueno, somos un equipo en donde también los del Centro de Historia estamos ahí contribuyendo. Y falta más. La Cámara de Comercio de Honda tuvo bien de entregarnos al Centro de Historia el archivo de comercio, por eso nos va a ampliar más la información y se está escaneando para poderlo subir a estas plataformas que a nivel nacional e internacional puedan tener la información. Hay unas cosas muy curiosas y muy simpáticas al hecho de que
las empresas cafeteras descargaban todo en Dorada, todo, lo descargaban en la Dorada. Y le tocó al presidente Alfonso López Pumarejo bajar los aranceles. Quiere decir que si los aranceles, pongámosle, costaba 10 pesos, entonces en Dorada costaba 10 y en Honda podía costar 5 pesos, con el ánimo de que viniesen los barcos a vapor aquí a Honda, volviesen y cargasen. Es una cosa muy simpática, porque muchos nos han preguntado, bueno, ¿por qué ese declive económico de Honda industrial? Pues la respuesta es por el puerto Salgar. La vía que tenía Bogotá con el río Magdalena era con Girardot. Eso hoy llegaba a Girardot, descendían y tenían que pasar por acá. Pero cuando ya iniciaron la vía férrea, Bogotá, Villeta, Guaduero, Guaduas, Puerto Salgar, eso le restó desde el punto de vista industrial, comercial, económico, a Honda, hasta el hecho que empezó esa decadencia y por eso muchas empresas pues empezaron ya a irse, retirarse de la ciudad. Pero bueno, eso es así a grosso modo. Agradecemos a Ángel, titular del Banco de la República, que nos está motivando a los que nos encanta, a los que nos gusta escudriñar ese pasado que está dentro del presente, ¿sí? Y con una proyección futurista de estas personas que desean conocer un poco más esa onda dinámica, económica, en la cual, pues nosotros que no la vivimos completamente, pero que sí la podemos disfrutar contándola. Muchas gracias al profesor Tiberio. No sé si haya preguntas del público aquí presente. Creo que Constanza tiene, también nuestro amigo. Virtualmente también pueden abrir su micrófono si quieren hacer las preguntas. Es importante también que estos espacios de reflexión, de conocimiento, nos lleven a pensar a nosotros en Honda y en la región. ¿Qué hacemos con esos espacios? ¿Qué hacemos con esas infraestructuras? En su momento cumplieron un rol, un papel, y están allí. Ya no son elefantes blancos porque fueron en algún momento, son unos elefantes más bien como grises ahora, quizás descoloridos. Y la pregunta siempre que nos hacemos nosotros aquí es, ¿somos capaces nosotros como hondanos, sociedad civil, instituciones, de volver a darle un uso a esos espacios? ¿Cuál sería el uso que deberían tener? Yo en particular me sueño una escuela taller en la estación del ferrocarril. Yo me sueño que pudiese ser un distrito de arte urbano, la cervecera de Bavaria. Un poco el aporte y la discusión en relación con esto es cómo reconstruimos la historia, cómo pensamos lo que ha pasado allí, pero cómo somos capaces de proyectar también esos espacios, porque son infraestructuras que están allí y que además han sido olvidadas y perdidas de nuestra memoria. Yo recuerdo que nosotros hicimos un concierto de Urpi Barco en la estación del ferrocarril, no solamente porque el lugar es agradable y bonito, sino porque nos interesa que a través de las artes y de la cultura vuelvan esos lugares a la memoria y al presente nuestro, porque a nosotros como hondanos se nos olvida ir a esos lugares. ¿Hace cuánto ustedes no van a Santa Bárbara y reconocen esos edificios? O seguramente muchos de nosotros nunca se había pensado esa ruta que nos están proponiendo aquí del Café de las Trilladoras. A mí me dan ganas de salir ahora como a hacer un poco ese reconocimiento del espacio. Entonces un poco la propuesta también que hacemos aquí es sumémonos a este semillero a industriosos, sumémonos al debate y a la reflexión de qué debería pasar en esos espacios. Sobre todo porque tenemos una necesidad de infraestructuras en Honda, culturales, educativas, de creación, así que un poco la propuesta también es eso. Maestra Constanza. Que los que estén allí en internet. Bueno, ya que lo mencionas, para mí uno de los hitos emblemáticos de Honda, y aquí se me cruzan los cables porque no sé qué fue primero, es Bavaria. Esa B que está allá arriba, símbolo de Bavaria, de no sé cuántos años, ¿qué fue primero? ¿El café o la cerveza? Las trilladoras se utilizaron también, o las bodegas, para guardar trigo que venía de arriba y poder llegar aquí a la fábrica de Bavaria, pero en tiempo quiero saber si Bavaria fue posterior a todo este auge del café del que están hablando.
Hacemos la otra pregunta, ya después el equipo del semillero responderá. Te ha contestado parte de la inquietud que yo tenía, era mi pregunta, era qué hacer con esos inmuebles. Yo pensaría que aquí jugaría un papel muy importante las administraciones municipales. No sé hasta qué punto la ciudad haya el capital suficiente para invertir en esos inmuebles. Esos inmuebles tienen un valor comercial, pero igualmente recuperarlos vale mucho dinero. Y sobre todo una cosa, digamos, orientarlos a lo que verdaderamente necesita la ciudad sobre los temas que usted habla, culturales, artísticos, etcétera. Pero también pueden ser esos inmuebles encaminados a la parte del sector turístico. Yo pensaría que a través del semillero, a través de la casa del Museo Alfonso López, se podría empezar a partir del año entrante que haya una elección de alcalde, porque es que desafortunadamente nosotros aquí hemos nombrado administradores de pueblo. Nosotros necesitamos es un gerente que crea ciudad, que empiecen a crear ciudad, y yo pensaría que estos inmuebles jugarían un papel muy importante en la creación de esa ciudad, porque es que nosotros no tenemos el dinero para hacer eso. No sé hasta qué punto la administración, el fisco municipal, tenga los dineros suficientes para esa recuperación. Entonces se necesitaría llamar capital foráneo, llamémoslo de alguna manera, para que estén interesados en ese tipo de proyectos y le diéramos verdaderamente un uso a esos inmuebles que, aparte de ser parte de nuestra historia, podría ser en el futuro una gran utilidad para la ciudad. Entonces yo pensaría que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo a través de alguna entidad, ser el mismo semillero, la casa, el Banco de la República, que es una persona muy inquieta en el tema, de empezar a ejercer como esa presión hacia ese nuevo gerente que vamos a elegir como alcalde para que se inicie ese proceso. Y yo estoy seguro que al paso de los años, porque eso no se hace de la noche a la mañana, al paso de los años, si eso se llega a consolidar, cambiaría totalmente el mapa, digamos, de actividad de la ciudad. Entonces, yo creo que es una tarea que está pendiente por hacer y todos tenemos que estar unidos para eso. Pero me parece importantísimo lo que usted acaba de decir, pero esa era mi pregunta. ¿Qué hacer con esos inmuebles? Y pensaría que tienen futuro, ¿no? Bueno, también ahí hay un tema, y me adelanto un poco quizás a responder, habrá que ver qué de esos inmuebles son públicos y cuáles privados, ¿no? Porque casi todas las trilladoras hacen parte de unas herencias, de unas familias, pero tenemos un caso particular que es, por ejemplo, la estación del ferrocarril o las estaciones que son públicas, que son de Invías, como nos lo contó aquí Juan Luis Izaza y nos hizo todo ese recorrido, y que entiendo están en comodato en este momento en el municipio. Seguramente, y conocedor un poco de cómo funciona la administración pública, los recursos propios del municipio seguramente no dan, y hace usted muy buen diagnóstico, no dan lo suficientemente para poder hacer unas inversiones. Pero hay otras fuentes de financiación. Hay recursos de regalías para proyectos específicos. Hay recursos también, muchos de estos bienes se pueden también hacer en alianzas público-privadas. Hoy en día hay una cantidad de mecanismos de financiación y de referentes además. Yo creo que en Honda, y siempre insisto en eso y me vuelvo incluso cantaletoso con el tema, que nosotros necesitamos referentes, saber qué pasa en otros lugares. Tampoco tenemos que inventarnos el agua tibia, diría mi madre. O sea, hay cosas y ejemplos ya que se han hecho con estaciones de ferrocarril, como se hizo en Buenaventura, que hoy en día funciona una escuela taller. O sea, ya hay proyectos que podemos emular nosotros, platanizar, adaptar a nuestra realidad, a nuestra región, y también hay otras fuentes de mecanismos que seguramente pueden apalancar, pero definitivamente necesitamos pues un compromiso de administración pública, de liderazgo, y que acompañemos nosotros como instituciones y sociedad civil proyectos de esa naturaleza, porque yo creo que Honda tiene la posibilidad y la capacidad y la necesidad de tener ese tipo de desarrollos, no solamente en términos de infraestructura, sino de contenido, porque muchas veces nos preocupamos por el continente y no lo que pasa adentro. Este país está lleno de un montón de infraestructuras culturales que se han hecho, que se han creado, centros culturales, y se vuelven elefantes blancos porque no tenemos claro el modelo de sostenibilidad, porque no tenemos claro qué debe pasar allá dentro de esto. Pues creo que sí, pues ahí hay como ideas, y de eso se trata este tipo de espacios, de generar ideas y que ojalá podamos realizar. Señores, la pregunta de nuestra querida Constanza. ¿Primero fue el huevo o la gallina? Huevo.
Primero fue el molino, ¿sí? El primero fue el molino, que está ubicado el molino de San Pedro, y en 1917, bueno, 17 es el molino, en 1927 es la fábrica de cerveza Ancla, que es una fábrica de hondanos, entonces esos hondanos, pero ya está a la mano de los alemanes ahí, ¿sí? Y luego Bavaria la adquirió. Es más, como Ancla no registraron la marca, pues don Hernando Ramírez, en paz descanse, pues montó en Mariquita la fábrica de cerveza Ancla, ¿sí? Porque no estaba registrado el nombre de la fábrica. Entonces, primero fueron los molinos y después la fábrica de cerveza. ¿Alguna otra inquietud, profesor Quintero? Gracias, Ángel. Bueno, referente a la inquietud inicial del término trilla, ¿qué significaba trilla? En